estas historias son para entretener, ¿vale? Pueden creer o no creerlas. Puede ser que sea imaginación de nosotros o no, ¿vale? Y nada más eso, para que no se mortifiquen. Y es para solamente entretener, ¿vale? Pues en estas fechas, como sabrán, por ejemplo, para mí, en estas fechas para mí son como que es mi Navidad. De hecho, me gusta más la época de Día de Muertos y Halloween. Pues no tanto Halloween, me gusta más Día de Muertos. Sí, Halloween sí me llama la atención, lo de espantar y los monstruos y eso, pero no, o sea, para mí creo que la fecha más importante es el Día de Muertos, porque es como rememorar a las personas que ya no están, a nuestros ancestros. También para mí significa que es como tiempo de ofrendar a lo que pasó todo el año, o sea, todo lo que has vivido en este año, como en épocas. Y de hecho eso es lo que viene en la época prehispánica, que no solamente era porque disclaimer, cuando se hacían las ofrendas de Día de Muertos, solamente se hacían las ofrendas cuando la persona había fallecido solamente 4 años. ¿Por qué? Porque en la mitología mexica, que es, digamos, la que representa la base del Día de Muertos, que es milenaria, hacían eso para ofrendarles, porque, por ejemplo, no era como te mueres y te vas al cielo o te vas al infierno, sino para llegar al descanso eterno necesitabas tú pasar por 9 pruebas. Si quieren saber más de este tema, porque me fascina todo eso, ¿qué estaba diciendo? Ah, que cuando no es lo mismo como la religión católica o la cristiana, la verdad no sé la cristiana, pero la católica es como te mueres y tienen que hacerte como estos rezos, son 9 días para levantar el alma, para que puedas trascender y todo eso. Aquí no era como que no era como si tú ibas y decías, pues ya me morí y voy a irme al cielo o al infierno, no, dependiendo de cómo te portabas, ¿no? En esta vida, sino aquí en la mitología era vas a ganarte tu descanso eterno pasando por 9 pruebas. Y entonces lo que hacían es que de hecho no era solamente en noviembre hacer las ofrendas, sino era durante todo el año, para que el difunto pudiera pasar las pruebas, y si no, pues se quedara ahí eternamente. Entonces, para pasar las pruebas, los fieles o las personas del difunto lo que tenían que hacer era poner ofrendas para lo que necesitara ese difunto, las tomaba para el inframundo. Tengo entendido que es así. Si no, pues déjenme investigar más. Y ya, si tienen si tienen otros datos, también lo pueden decir en la cajita de los comentarios. Pero así yo tengo entendido que es. Entonces, para mí el Día de Muertos es como ofrendar o dar recuerdo a aquellas personas que ya no están. O sea, de decir, de agradecer incluso las cosechas o lo que has sembrado a lo largo de este año. Pues así lo tengo entendido. Y también era porque, si se dan cuenta, es a finales de la siembra. No sé si se han dado cuenta que en mayo empiezan las lluvias, donde es del maíz, entonces es como el finalizar del maíz, entonces se ofrendaban. Entonces
abuelita era muy fiel creyente, entonces ella sí ponía ofrendas de Día de Muertos. Y lo bonito de lo del Día de Muertos es que tú, digamos, recreas la comida de las personas, de tus ancestros que ya fallecieron en la ofrenda. Las haces y nada más, por ejemplo, pones el plato, pero también lo compartes entre todos. O sea, por ejemplo, si haces pan de muertos, haces una parte para la ofrenda, pero lo demás también lo compartes entre familiares, ¿no? Y haces como estos recuerdos, o sea, estas memorias de cómo convivías con ellos y con alegría. También lo que me está gustando de que ahorita se está evolucionando las ofrendas es que puedes, digamos, también ponerle altares a tus mascotas que ya fallecieron. No está digamos, en la tradición como tal, porque en realidad los perritos, en especial los xoloescuincles, son los que se encargan de mandar, de enviar, digamos, de transitar las almas de los difuntos. Aunque yo tengo como esta creencia que no solamente son los xoloescuincles, sino también son las personas, sino también son los perritos común y corriente. Eso es como mi creencia. Entonces a mí y mi abuelita pues siempre le ha fascinado más bien esta tradición. Y de hecho sí, mi abuelita, yo me acuerdo cuando era muy pequeña que yo la acompañaba, bueno, entre mi mamá y mi papá, ¿no? Y nosotros y nosotras, mi hermano y yo, la acompañábamos a comprar y le ayudaba a mi mamá, de hecho, a cocinar y todo eso. Entonces hacía tamales, había los postres. Que más hacía para esta época era, digamos, la calabaza con piloncillo. A mí personalmente nunca me ha gustado, pero sí la preparaba y la sé preparar, de hecho. Y lo que hacían era que ponían en una olla a hervir piloncillo y canela para hacer como un caramelo, y ponían a hervir la calabaza. Entonces la calabaza se hacía como, ¿cómo se dice? Caramelizada. Entonces te lo comías con leche. Sabe rico, pero a mí luego me empalagaba. Y así son historias que mi abuelita hacía y que pues yo la retomé. Si quieren saber más de la tradición del Día de Muertos y cómo se ofrenda o cómo yo hago mi ofrenda, me pueden decir. Todavía tengo tiempo para grabarles, aunque sí, voy a grabarles porque para mí es muy bonita la tradición y me fascina más que Navidad. A mí casi no me gusta la Navidad. Me gusta más Día de Muertos porque es rememorar a los que ya no están. Y pues sí, y es recordar cosas bonitas. Y no es, bueno, yo no creo que sea satánico ni nada de eso. Para mí creo que es algo muy bonito de decir que aunque ya se fueron en la vida terrenal, pues en el mundo espiritual todavía están con nosotros. Y para mí eso es como muy bonito. Pero bueno, si quieren más sobre el Día de Muertos me pueden avisar. Y bueno, las historias que voy a contar son 3 historias. Una que le pasó a mi abuelita, otra que le pasó a mi abuelito porque también le ha pasado, y otra que no sé qué cuál, porque tengo muchísimas historias que nos han pasado tanto a mí como a mi hermana, como... No, voy a contar la de mi hermana porque esa sí estuvo algo muy heavy. Y empiezo, pues miren, mi abuelita, ella como que tenía un don, y ese don era como de premoniciones. O sea, ella
cosas y podía predecir cosas que podría haber pasado. Y también tenía como que tú primero le decías, ay, no es cierto, abuelita, no va a pasar, y que le atinaba. O sea, sí tenemos esta como don, pero es algo heavy. Entonces, pues mi abuelita pues no se sentía tan orgullosa de tener esa situación porque podía ver o presentir cosas y pues a veces pues la tachaban de loca, ¿no? O la tachaban de que les había dicho una maldición, que es como que tenía ese don mi abuelita. Una es que podía comunicarse con los muertos y la otra es que podía dar premonición que algo iba a pasar, ya sea en sueños o en como tipo flashback. Hay como dos películas que se pueden expresar, por ejemplo la del Encanto, que no sé si conocen al personaje que Bruno, que decía pero que todo era como malo, de no se habla de Bruno, esa. Y la otra se llama Paranormal, que es un niño, de hecho el protagonista ve a los muertos y se comunica con ellos. Pues mi abuelita tenía algo así, pero como en esa época, por ejemplo, con su mamá nunca le creyó, entonces la tachaban de loca y entonces para ella fue muy desesperante porque no hubo como esta guía para saber cómo controlar. Entonces era como un don descontrolado. Entonces pues por mucho tiempo pues ignoraba, o sea, ella como que decía pues no, o sea, y por eso era muy como que se acercó mucho a la iglesia, pero pues no decía abiertamente mi abuelita porque pues le había pasado varias veces que pues la tachaban de loca. Y sí, o sea, tú dices, no, está loca, o tenía, no, o sea, había cosas que dices, ay, abuelita, te sacaba de onda, que te podía decir varias cosas y tú podías decirle, ay, abuelita, eso no es cierto, y al final sucedían cosas. Mi abuelita, antes de que, de hecho mi abuelita era de Guerrero, entonces se vinieron a vivir aquí a Morelos cuando mi mamá creo que estaba recién nacida. Se habían emigrado por lo mismo para las oportunidades, pero anteriormente mi abuelita vivía en Guerrero y como sabrán pues Guerrero es algo donde vivía era en Teloloapan y pues la ciudad pues no era tan como Chilpancingo o otras, Zempoala creo, que son ciudades más grandes. Entonces había como, era muy poquito, o sea, vivías como en cerritos en esto. Entonces mi abuelita se casó con mi abuelito. Mi abuelito era de Teloplopan y mi abuelito y mi abuelita era de una ranchería que se llama como Locotito, no me acuerdo cómo se llama, de hecho una vez fui. Entonces mi abuelo se dedicaba al campo, entonces mi abuelita era ama de casa, se dedicaba a cuidar a sus hijos y también a darle de comer a mi abuelito. Entonces un día le pidió a mi tío que la acompañara porque tenía un mal presentimiento. Dice que tenía un mal presentimiento muy profundo porque decía que empezó a ver como sombras negras mientras estaba preparando la comida para mi abuelito. Y pues mi tío pues en esa tenía creo 12 años, era chamaco. Entonces la acompañó, de hecho es uno de los mayores, el segundo mayor. La acompañó
Y por ejemplo mi tía la mayor le dijo que se quedara con los otros pequeños porque a veces iba con todos. O sea, en esta ocasión dijo, saben que nada más que me acompañe Gerardo, bueno, se llama Gerardo, mi tío. Entonces tenían que ir, o sea, estaba como el pueblito y estaba bien apartado, digamos, los sembradíos. Entonces mi abuelita dice, y también dice mi tío, que se les apareció como un hombre que era muy guapo, que era como un ángel, o sea, era rubio, pero estaba vestido como de charro. Entonces mi abuelita como que los estaba viendo, tanto mi abuelita como mi tío. Entonces mi abuelita le dijo, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, vámonos caminando y no veas absolutamente a esta persona. Mi abuelita dice a mi tío que según era una persona, pero que de reojo vio que traía como unas alas negras. Entonces mi abuelita le dijo a mi tío de que, o sea, que lo ignorara completamente y que siguieran como su camino. Y también antes de que se fueran de la casa, mi abuelita había presentido que alguien se iba a morir. Entonces mi abuelita dijo, espero que no sea de mi familia, o sea, mis hijos y eso. Entonces ella era muy fiel creyente, entonces se puso a rezar, entonces, para que los protegiera de las cositas ahí medias turbias, porque ya había presentido que alguien se iba a morir. Entonces ya hizo como ese ritual de rezar. Entonces fue con mi tío. Ya se quedó mi tía con nosotros. En esa época creo que todavía no estaba mi mamá. Mi mamá es de las pequeñas. Entonces tenían que pasar como un risco, que era como la montañita, y tenían como que bajar, como si era como un risquito. Entonces en ese momento mi abuelita como que le dio mucho miedo y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Agárrate de mi mano. Traía su canasta y ahí su rebozo café. Vio a esta personaje que mi tío dijo es que era muy guapo, o sea, era muy guapo, era rubio, con ojos azules, o sea, rizado, así caileres, así bonito, como los ángeles que luego, pero que de reojos vio que como que tenía unas alas negras. Entonces mi abuelita le dijo, ¿sabes qué? Agárrate de mi mano, nos vamos en fa. Y ya no, fue con mi abuelito, que estaba en los campos, pues. Y algo que siempre me gustó de mi abuelito es que apoyaba a mi abuelita. O sea, no le decía estás loca o esto, sino, o sea, vio a mi abuelita que estaba asustada y le preguntó, oye, ¿qué tienes? O sea, ¿qué está pasando? Y lo que me gustaba es que mi abuelita le explicaba o le decía, ¿sabes qué? Pasó esto, sentí y vimos a un hombre que era tal, ¿no? Parecía que estaba vestido de charro, era muy guapo. Y también dijo tu hijo que que era que tú, bueno, decía que tu hijo también dijo que traía alas negras. Entonces lo que hizo fue, ¿sabes qué? Le decía, ¿sabes qué, vieja? Quédate, deja terminar las cosas y ya después me voy contigo. O sea, dijo, ¿sabes qué? No te vas a ir sola. Los otros niños, le preguntó a mi abuelita, dice, se quedaron con la otra, con la hermana de mi tío, la mayor, que es la mayor. Dice, ok, entonces, ¿sabes qué, vieja? No te vas a ir sola, sino vas a ir conmigo. Bueno, mi abuelito le dijo eso, de que se esperaban tantito, que terminara por unas cosas y ya después se iba a venir con ellos.
así hizo. Entonces se vino temprano con mi abuelita, y cuando pasaron ahí mismo ya no se podía pasar y había mucha multitud, mucha gente, y resultó que a los pocos minutos donde pasó mi abuelita, que le pidió a su hijo que se fueran o sea, rápido, que no se entretuvieran y que ni siquiera voltearan a ver a esta entidad o la persona. A los pocos minutos pasó como una carretera que estaba jalando caballos y dos personas, dos señores, y exactamente en ese momento se derrumbó digamos la brechecita, y pues tristemente pues esas personas no sobrevivieron, o sea, murieron, y pues en eso pasó. Entonces al final pues ahí ya no pudieron pasar, estaba como el alto mutuo y ya se tuvieron que ir al camino más largo. Pero pues al final pues a mi abuelita no le pasó nada, ni a mi tío. Y así, esa fue como una historia que mi tío contaba y que también mi abuelita decía, confirmaba. O sea, mi abuelita narraba esa historia y pues mi tío pues decía, confirmo, yo vi eso. Y por ejemplo, algo que decía mi tío es que cuando él observó a esta persona, que era muy bonita, eso dice que le daban mucho escalofrío, o sea, que era como que esta cosa, porque decía, es que no sentía que eras un ser vivo, sino era algo. Bueno, la otra historia que les quiero contar, esta le pasó a mi abuelito y fue chistosa porque cuenta que sucedió de madrugada. Mi abuelito, pues sí, bueno, esta historia fue aquí en Cuernavaca. Ya estaban viviendo, mi mamá ya era como adolescente, y entonces en las mañanas pues mi abuelito era albañil, entonces se iba muy temprano, como a las 5 de la mañana. En esa época, yo no sé cómo le hacían, pero en esa época pues no había alarmas ni nada, sino simplemente como que su reloj biológico se despertaban. Entonces mi abuelito a las 5 o 6 se iba para trabajar. Creo a las 5 se iba, bueno, a las 5 se levantaba y a las 6 se iba a trabajar para llegar, creo, a las 7 a su trabajo. Y hubo como una situación que contó de que en esa época, cuando tenía que levantarse muy temprano, fue que se despertó así rápido y dijo, ¿saben qué? Ya me tengo que ir a trabajar. Pero algo de él pues no, o sea, vio el reloj, dice mi abuelito que vio su reloj y dice, pues ya es hora, a las 5. Se preparó y todo eso. Y entonces mi abuelito pues ya no, le dijo, ya vieja, ya me voy, bye. No, se despidieron, bye. Entonces mi abuelito salió a la calle, pero él sentía raro, decía, caray, ¿por qué está muy oscuro o por qué está muy silencioso? Porque pues sabrán, ¿no? Que a las 5 pues ya hay como gente, ya muchos se están preparando, los alumnos, estos los que llegan muy temprano, ¿no? Hay gente. Y dice mi abuelito que como que fue a la calle bien contento, ¿no? A alistarse, pero mi abuelito decía, caray, ¿por qué no hay gente? Como que está muy solo y muy oscuro. Y que decía mi abuelito que pues no había vientos o no era temporada de llovizna o vientos así, que entonces de repente entonces mi abuelito se quedó como sospechoso, pero él decía y perjuraba que vio que el reloj marcaba las 5 de la mañana. Entonces dijo, no, o sea, son las 5, ya me tengo que ir, o sea, ya es mi paranoia, no es cierto. Entonces iba caminando rumbo como a una subidita, una calle de subida, y de repente vio una bolsa que empezó a girar, pero que no había viento, y decía,
y empezó como a ver la bolsa, así, exactamente, ¿no? Y dijo, no es cierto, o sea, es una bolsa, no pasa nada. Y dice que de repente vio como una mujer, dice que era muy bonita, que era blanca, pero blanca, pálida, pálida así, con cabello negro y como una, digamos, bata para dormir. Iba como caminando, como siguiendo la bolsita. Mi abuelito decía que, pues no, que estaba loco. Yo dice, no, a lo mejor la mujer, no sé, fue a dejar a su hijo, ¿no? Pero ya cuando vio a la mujer, o sea, como que la miró de pies a cabeza. Dice mi abuelito que no le vio los pies, sino que estaba flotando. Y mi abuelito dijo, ah, caray. Y de repente voltea a ver el reloj y dice, y ahí empezó a ver que eran las 3:33 de la madrugada. Y él dijo, ¿qué? Y dice, ¿cómo que? Como que creo que ya me regreso. Y se regresó, o sea, se fue corriendo a la casa. Y que dice mi abuelita que pues que empezó a ver el reloj, ¿no? Porque pues sí se despidió, pero después dijo, porque se va a ir muy temprano. Pero pues no le dijo nada a mi abuelita, pues dijo, a lo mejor va, no sé, a trabajar más horas o algo. Entonces dice mi abuelita que cuando lo vio, mi abuelita estaba pálido. Dice, vieja, esto me pasó. Ella no contó, porque mi abuelita dijo, es que es muy temprano como para que mi viejo se vaya, ¿no?, a trabajar. Entonces mi abuelito se quedó pálido, o sea, pálido, que dijo, es que vi esto. Y dice, antes de que pasara eso, que viera a la mujer muerta, o no sé qué era, la bolsa se detuvo en una casa. Ahí se quedó. Y entonces pasó también la mujer y como que se metió, como un fantasma se metió a esa casa. Entonces mi abuelito pues se le puso la piel chinita. Dijo, ¿saben qué? Pues ya me voy otra vez a mi casa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bye, ¿no? Entonces ya dijo, pues duérmete, viejo, o sea, después va a haber noticia, va a pasar algo, ¿no? Y sí hubo noticia. La noticia fue que en esa casa fallecieron 2 personas. Y en la historia sí, porque pues la gente chismosa, y decía que el esposo descubrió a su esposa siéndole infiel. Entonces mató al amante. Y pues la esposa creo salió mal herida o la mató, no me acuerdo bien, porque pues ese chisme pues no estuve en la esta. Pero fueron unos minutos después que había pasado. O sea, vio eso mi abuelito. Mi abuelito dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Me voy a mi casa, aquí no pasó nada. Y a los pocos minutos pasa ese suceso que fallecen estas personas. Y pues así fue esa historia de mi abuelito, que casi se le da el infarto de su vida. Y ya no, también le pasó varias cosas, otras cositas que me contaba. Y esa fue otra. Y hay otra historia que me sucedió tanto como mi mamá como a mí. Y esta fue cuando fue época de pandemia, que no ves que hacían clases en Zoom. Entonces mi abuelita, no, mi mamá pues trabajaba mediante el Zoom. Entonces
hermana ni mi papá, porque en esa época pues vivíamos los 4 en la misma casa, ahorita ya no. Entonces sonaron como pasos, como bajaban lentamente, y ya de repente no se escuchó nada, y era como que, y mi mamá y yo nos quedamos así como que ¿qué está pasando? Y esa fue como una situación que dije wow, y pues fue entre mi mamá y yo. Y la última, y creo que es la más heavy de todas, es que cuando mi hermana cumplió los 15 años, pues como sabrán, en México se hacen como fiesta de 15 años. Entonces mi hermana se cumplió años entre semana. Entonces su fiesta bien no fue el mero día de su cumpleaños, sino fue un sábado, creo que fue un 10 de marzo, porque mi hermana cumple 8 de marzo. Entonces iba en la secundaria mi hermana. Entonces creo que por ser 8 de marzo, creo que los dejaron salir temprano por el Día de la Mujer y todo eso. Entonces mi hermana, nosotras teníamos una tía abuela, porque mi abuelita paterna murió cuando mi hermana creo que tenía 2 años, 3 años. No, murió cuando tenía 3 años. Y pues yo estaba en la nada, no existía. Y antes de morir, mi abuelita creo murió de cáncer terminal. Entonces fue mucho, como mucho dolor. Entonces mi abuelita pudo conocer a mi hermana y a mi prima. Ya los chiquitos, que soy yo y mi otro primo, que es por parte de mi tía paterna, pues no. O sea, creo que mi primo, antes de morir mi abuelita, le dijo a mi tía que iba a ser niño, porque le dijo cuida a tu niño. Y mi tía no sabía que estaba embarazada hasta después, porque en sí más o menos mi primo se lleva un año conmigo. Entonces, de hecho, mi hermana se parece mucho a mi abuelita. O sea, mi abuelita era su adoración, mi hermana, ¿no? La paseaba, pues era la primera nieta. Entonces mi abuelita pues tristemente falleció. O sea, vio todo este proceso doloroso. O sea, mi papá, eso sí fue muy feo, porque pues mi papá pues era de mi edad. What? Entonces pues pues yo no la conocí, pero había una gran cercanía. Mi hermana no recuerda muy bien la convivencia, pues era una bebé, pero era su adoración. O sea, la adoraba. Y de hecho dice mi papá que se parece mucho a mi abuela, mi hermana. Entonces cuando cumplió los 15, pues no conocimos, bueno, yo no conocía a mi abuelita, pero yo, digamos, tenía una tía abuela que para mí era mi abuela. Entonces era la abuelita Amparo, se llamaba Amparo, y mi abuela se llamaba Carmela. Entonces mi abuelita Amparo, pues mi mamá decía, si sales temprano, pues te vas a la casa de Amparo, de la abuelita Amparo. Y pues en ese día fue. Entonces mi hermana, cuando se iba a la casita de mi abuelita Amparo, hay unos sillones que en esa época estaban en la casa de Amparo. Y también eso me siento muy contenta, porque no lo heredaron cuando falleció mi abuelita Amparo. Nos dio como su sala. Entonces, y de hecho en nuestra casa están esos sillones, y de hecho están muy cómodos. Entonces mi abuelita Carmela, como no es en sus últimos días, pero descansaba mucho en el sillón largo, se acostaba, disfrutaba, veía la tele, etcétera. Entonces mi hermana se iba siempre, mi hermana siempre ha sido dormilona. Entonces
esa época pues dijo, estoy muy cansada, vengo de la escuela, me voy a dormir. Entonces se durmió en el sillón donde se dormía mi abuelita, para descansar y todo eso. Y dice que que de repente pues mi tía Amparo, bueno, mi abuelita Amparo, pues estaba lavando los trastes o estaba haciendo sus cosas, que pues luego se ponía a leer o a bordar y todo eso, o a cocinar. Entonces pues mi abuelita Amparo, mi abuelita Amparo, no, pues estaba entretenida. Y dice mi hermana que de repente a lo lejos escuchó cómo abrían la puerta y había alguien que estaba entrando y caminando, ¿no? Y se dirigió a ella. Entonces decía mi hermana que una voz de mujer decía, ya llegué. Y que de repente, dice mi hermana, que de repente se escucharon pasos que iban al cuarto, porque era como era como la casita, era una casita, bueno, es una casita con pasillo. Entonces aquí era la cocina, aquí era un dormitorio donde dormía mi abuelita Amparo, y acá en el último cuarto, digamos, estaba la tele y estaba la sala café. Y entonces dice que escuchó cómo abrían la puerta y que cerraron. Y decía mi hermana que alguien habló, pero pues no era mi abuelita Amparo, porque primero dijo mi hermana, dijo a lo mejor fue a la tienda y después regresó, pero cuando dijo ya llegué y que se dirigió a ella, o sea, fue como paso a paso a ir el caminito. Y dice mi hermana que sintió una presencia de una mujer así llenita, porque mi abuelita Carmen era llenita, y que se agachó de ya vine, hija, ya vine, mi nieta, creo le dijo. Y mi hermana tenía tanto miedo que dijo, me hago la dormida, yo voy a cerrar los ojos, porque esto si es sueño lúcido, sí. O sea, mi hermana sí le dio como cosa, y ya le dijo unas palabras de que le habían dado permiso. Yo en mi mente digo, está soñando, no. Y me dijo, ¿sabes qué? No es cierto, porque dice que era muy nítido, y le dijo que vino para felicitarla de que le habían dado permiso, y que como le dijo mi abuelita, que se cuidara, que obedeciera a sus papás, y que le dio mucho gusto poderla ver. Entonces que ya se tenía que ir, porque creo que le habían dado como ese permiso, nada más de venir y decirle las palabras, que se cuidara mucho y que la amaba mucho. Entonces que dice que ya cuando se despidió y que la amaba mucho, y que también que mi papá también lo quería mucho, y que sentía orgullo de mi hermana, que lo orgulloso que era, que estaba muy orgullosa de mi hermana, de la nieta que era. Y ya después se como que se paró y ya se fue y cerró la puerta. ¿Qué dice mi hermana? Que estaba cerrando los ojos, porque dice mi hermana, yo no voy a abrir hasta que ya se vaya. Y ya le dijo mi hermana dijo, ya voy a abrir los ojos. Y ya o sea, se fue la persona así caminando, igual cerró la puerta y ya se fue. Que preguntó, porque primero dijo, es que no conozco. Y entonces cuando mi hermana nos platicó
es eso de cualquier cosita paranormal que nos pase. Luego el chisme. Entonces mi hermana dijo, ¿sabes qué? Pasó esto, pa. Yo le dije a mí, sucedió esto. Y mi papá, o sea, mi papá así como con los ojos así medio llorosos, dices que es mi mamá, así iba, o sea, iba a la tienda bien sobres, ya después regresaba, cerraba la puerta y decía, ya llegué. Y eso fue como lo más impactante que le ha pasado a mi hermana. También le ha pasado muchas cosas a mi hermana. Y pues eso sería como las 4 historias. Tengo muchísimas más historias, así que por si gustan que les cuente más chismes o más anécdotas. Y también hay otra, por ejemplo, que mi abuelito tiene que ver con el seguro del IMSS de aquí de mi estado de Morelos, que también hay historia de mi tío Gerardo, que tiene muy buenas historias. También yo tengo otras historias, también mi mamá, pero pues así, para que ya no se haga tan largo el video, pues eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y pues nada, denle me gusta. ¿Qué otras historias ustedes tienen paranormales de este tipo? Y pues